chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a una transmisión de Proyecto en Casa. Ha sido una semana un tanto complicada para el país, pero nosotros seguimos aquí adelante porque nuestra mirada está puesta en Dios. También sé que anhelamos regresar a las reuniones físicas, pero hay que tener un poquito de paciencia porque eso se va a dar tarde o temprano. Y recordemos que tenemos que perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bueno, quería también decirles que por favor evitemos cualquier distractor para que podamos disfrutar de la reunión a plenitud. Si tienes el celular o algo, sería bueno que lo apagues o que lo pongas en modo silencio. También si tienes algún amigo o algún familiar, jálalo para que pueda ver la transmisión contigo. Y si tienes algún comentario sobre la prédica o la reunión en general, puedes ponerlo aquí en los comentarios. Bueno, eso es todo. Recuerden que después tenemos nuestra transmisión en Zoom y que Dios los bendiga, disfruten de esta reunión, los quiero mucho y bueno, ya nos veremos en algún lugar del tiempo. Bendiciones.
en tus ojos está. Nos despertamos a la luz del sol, veo el cielo y diré, hermoso Dios. Se mueven las galaxias, maravillados por la luz del sol, proclamando quién eres tú, hermoso Dios. Hermoso Dios. Hermoso Dios, hermoso Dios. Y al llegar a la eternidad, la muerte ya no existe y lágrimas no hay. Entraremos a la celebración, tu novio cantará y dirá, hermoso Dios. Hermoso Dios. Veo tu rostro, hermoso Dios, hermoso Dios, hermoso Dios. Veo tu rostro, hermoso Dios, hermoso Dios, hermoso Dios. Veo tu rostro, hermoso Dios, hermoso Dios, hermoso Dios. Veo tu rostro, hermoso Dios, hermoso Dios, hermoso Dios. Veo tu rostro, hermoso Dios, hermoso Dios, hermoso Dios. Muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente a este tiempo
de Proyecto en Casa. Gracias por conectarse desde sus casas, desde donde estén. Ya cada vez falta menos tiempo para que nos podamos reunir presencialmente, pero a pesar de que no nos estamos reuniendo presencialmente, estamos aquí cada semana buscando de Dios, buscando aprender de Dios, buscando seguir en contacto, que la comunidad se siga fortaleciendo, que sigamos hablando de las cosas que a Dios le importa que hablemos. Así que nuevamente sé bienvenido. Y bueno, esta semana ha sido una semana muy complicada, ¿verdad? Sabemos que comenzó con la vacancia de nuestro presidente, expresidente Martín Vizcarra. Asumió el mando el presidente del Congreso, el señor también expresidente Merino. Y eso desató una serie de marchas, una serie de protestas, de manifestaciones que yo creo que nadie se alegra de que hayan existido estas marchas. Si nosotros tuviéramos que escoger, si quisiéramos que hayan habido, creo que ningún peruano podría decir, sí, las marchas y las protestas es algo que nos alegra. De hecho, es algo que a todos nos tiene afligidos. Han muerto 2 jóvenes, me parece que de 22 y de 25 años, si no me equivoco, perdónenme si no recuerdo bien la fecha. Se ha dicho mucho, ¿sí? A favor, en contra, que defienden a Vizcarra, que no defienden a Vizcarra, que no lo hacen legítimamente. Algunos dicen cosas como que todos estos que marchan lo hacen para imitar tendencias izquierdistas de otros países. Bueno, se ha dicho de todo, ¿sí? Yo aquí no voy a decirles si tienen que defender a Vizcarra, si no tienen que hacerlo. Yo no les voy a decir si tienen que marchar, si no tienen que marchar. No voy a utilizar este tiempo para eso, ¿sí? Yo creo de que en Dios hay libertad de conciencia sobre muchos temas. Y creo que por sobre todo somos cristianos y somos hermanos. A veces no vamos a estar de acuerdo todos en lo mismo, ¿no? Pero aún así nos debemos amor, nos debemos respeto, nos debemos cuidado, nos debemos estar juntos y ayudarnos y seguir unidos, a pesar de que podamos pensar diferente en algunos temas, ¿sí? Pero hoy yo quería que reflexionemos juntos en algunas cosas que encontramos en la Biblia y que podrían tener relación a estos acontecimientos, ¿sí? Y estos principios que vamos a ver, yo sí creo que no están a libre decisión, ¿sí? No son principios que podemos decir, es tu opinión, Carlos, o es la opinión de los de derecha, o es opinión de los de la izquierda, es opinión de los que están a favor o en contra de la vacancia del presidente. Yo creo que va mucho más allá, porque los principios de Dios es algo que nos une como pueblo cristiano. Y yo quería que reflexionemos en algunos versículos que yo creo que nos van a poder llevar a tener un poco de luz en cómo estamos viviendo esta temporada difícil que nos toca como país, ¿no? Y el primer versículo que yo quiero citar está en Jeremías 29:7. Dice: procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes, ¿no? Dice, procuren la paz de la ciudad. Aquí hay un llamado que tenemos todos, ¿no? Que es buscar la paz, ¿sí? Buscar que haya paz entre los hermanos, entre el gobierno, paz con otras ciudades, con otros países. Y yo creo que la paz más importante que debemos procurar que exista en nuestras ciudades es la paz con Dios. Y esa paz con Dios solamente la encontramos creyendo y aceptando el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Creo que la primera manera como nosotros debemos buscar la paz de nuestra ciudad es hablando del mensaje de Jesús.
del mensaje de que todos tenemos oscuridad en nuestros corazones. A veces la política y estas cosas nos llevan a una competencia de quién tiene una moral superior o quién desea más el bienestar del pueblo, o terminamos peleándonos por defender la ética o la moral de candidatos que ni siquiera conocemos y que nunca conoceremos en nuestras vidas. Pero el procurar la paz va mucho más allá de defender políticos, de defender ideas, ¿no? Creo que el principal camino es transformación del corazón. Cuando hay oscuridad en el corazón, surgen los pleitos, las rencillas, las envidias, los celos, las avaricias, ¿no? Y si tuviéramos que hablar, ¿qué dice Dios sobre cuál es la causa del por qué estamos así? La causa es el pecado en el corazón del hombre, ¿sí? Entonces no podemos decir que el que originó todo este desmadre fue el presidente con sus medidas, o el gobierno vacándolo, o ahora el protestando y haciendo, y un grupo de los manifestantes haciendo desmanes son los responsables, o la policía. La verdad es que el problema es el corazón del hombre, y en eso estamos todos. Todos estamos en esa lucha. Así que bajemos un poquito eso de buscar culpables, ¿sí? Y lo primero que hagamos es inclinemos nuestros corazones y examinémonos cómo estamos nosotros en nuestras relaciones. ¿Buscamos la paz de esta ciudad? ¿O nosotros somos los agitadores? Se ha hablado mucho de eso, ¿no? Se dice, hay un grupo que está asusando a la población. Algunos terruquean a los manifestantes, no, que son de senderistas, Movadef o otras cosas. Pero creo que todos tenemos algo dentro que necesitamos entregar y dejar que Dios transforme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procurar la paz, predicar de la paz, hablar de Jesús, que Él transforma vidas. En este versículo de Jeremías también dice, rueguen al Señor por ella, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que orar por nuestra ciudad. Yo no sé qué tan apasionados somos por eso. A veces salimos a marchar más de lo que oramos, y algunos criticamos más las marchas de lo que oramos. Esa desproporción hay en ambos lados. Pero por sobre todo busquemos la paz, oremos, ¿sí? Y el procurar la paz de nuestra ciudad está implícito de que tenemos que involucrarnos en las cosas que pasan, ¿sí? Porque la paz se pierde cuando hay enemistad con Dios, y ya sabemos que el ser humano está enemistado con Dios, y eso nos trae enemistad con nuestros semejantes, con la creación, nos trae enemistad incluso con nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que ser agentes de reconciliación. Y el ser agentes de reconciliación es llevar la justicia, defender la justicia y también denunciar las injusticias, ¿sí? Y para hacer eso tenemos que involucrarnos, tenemos que saber qué pasa, tenemos que tener pensamientos claros, formados, ¿no? Muchas veces a nosotros los cristianos se nos ha acusado de ser apolíticos, o se nos ha acusado de ser indiferentes a las cosas que suceden a nuestro alrededor, a tener una agenda muy pensada en nosotros y no pensada en el bienestar de la comunidad, ¿no? Y cuando nosotros nos organizamos y salimos y hacemos marchas, a veces nos hemos dejado utilizar también por agendas personales, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener una pasión basada en el amor de Dios, de conocer cuáles las realidades en las que estamos trabajando, ¿no? Tenemos que saber qué pasa, por qué pasa eso, por qué el pueblo salió. Algunos dicen que el pueblo salió a marchar porque ha estado encerrado tanto tiempo y quería desfogarse, ¿no?
Algunos dicen que fueron asusados por terroristas, ¿no? Algunos dicen, pueden decir muchas cosas, pero ¿cómo está nuestra lectura de la sociedad? ¿Por qué la gente está tan cansada al punto de que explotó y en 2 días se bajaron un presidente? ¿Qué está pasando? ¿De qué estamos cansados? ¿Sí? ¿Y qué dice el Evangelio al respecto? ¿Cómo podemos responder a eso? Ahora, cuando nosotros nos involucramos con nuestras ciudades, algo que es un principio cristiano, es que nosotros no somos cristianos que lo hacen temporalmente, ¿no? O sea, vacan a Vizcarra, salimos a marchar, vuelve Vizcarra y nos olvidamos y somos nuevamente desinteresados políticamente. Eso no es así, amigos. Nosotros como creyentes tenemos que estar procurando la paz de nuestra ciudad permanentemente. Cuando votamos, ¿sí?, tenemos que votar con conciencia y tenemos que promover el voto consciente, porque está en juego el bienestar de muchas personas, de nuestros prójimos, de los pobres, de la gente que necesita. Entonces tenemos que votar a conciencia. Pero si vemos que el candidato no es leal a las propuestas por las cuales el pueblo lo eligió, tenemos que denunciarlo y tenemos que protestar. Tenemos que exigir que él represente lo que por la causa por la cual se le dio el voto. No ser ciudadanos solamente de elecciones, ¿no? Ya, te equivocaste, la siguiente lo corriges. No es así. Nosotros tenemos que estar permanentemente buscando que nuestra sociedad crezca, madure, que nuestra sociedad busque de Dios y también se eduque más, sea más justa. Y eso implica que nos involucremos permanentemente en todo lo que pasa, ¿no? Y que nosotros día a día seamos ciudadanos de bien. Día a día busquemos justicia, día a día denunciemos la corrupción que vemos en las esferas pequeñas en el día a día, que se ve reflejado en las esferas grandes y viceversa. Eso se retroalimenta, ¿no? Lo que pasa en los puestos de liderazgo termina influenciando en el ciudadano de a pie. Y lo que pasa con el ciudadano de a pie, ese que no paga el transporte público, el que coimea al policía, el que se pasa la luz roja, el que no respeta las filas, el que viola las normas, eso que hace que los que están arriba encuentren un respaldo en la población de que ellos también pueden hacer eso. Entonces, amigos, hermanos, necesitamos estar permanentemente involucrados en la paz de nuestras ciudades, ¿sí? No solo cuando hay una situación como esta. Tenemos que constantemente hablar del tema y movernos y ser agentes de cambio. Martin Luther King, él decía así: la paz verdadera no es solo la falta de tensiones, es la presencia de la justicia. ¿Sí? A veces, por defender la justicia va a haber tensión y van a haber reacciones, y a veces vamos a tener que defenderlas firmemente y con fuerza, exigiendo. En el transcurso de la historia hemos visto lo que han hecho las manifestaciones sociales, y nosotros somos producto de una revolución espiritual, pero también social. Cuando vino la Reforma Protestante, viene Martín Lutero estaba indignado del abuso de poder de la iglesia que estaba junto al gobierno y que se aprovechaban de los pobres. Y mucho de lo que Martín Lutero reformó y habló de sus tesis fue también producto de esa injusticia, que luego clavó las tesis, se hizo una gran revolución, una gran revuelta producto de eso. Martín Lutero tuvo que ir, pero el pueblo, que hizo, se levantó a defender sus derechos, ¿sí? A defender y a protestar, ¿no? Y ahí nació el inicio de lo que es la iglesia protestante de la cual venimos nosotros, ¿no?
Nosotros no podemos negar de que a veces el defender la justicia va a traer revuelto, va a traer alboroto. Y tenemos que estar ahí y defender lo que es justo. Ahora, yo soy absolutamente en contra de la violencia, pero yo no soy en contra de la firmeza. Yo no soy en contra de tener un carácter que realmente te plantas y exiges lo que es justo. Yo nunca voy a estar de acuerdo en enfrentar a un policía. Yo nunca voy a estar de acuerdo en armar una bomba molotov y tirarla, o pintarrajear los lugares públicos, o destruir zonas públicas. Pero yo considero que en nuestra historia como iglesia protestante y en la historia del cristianismo en general vemos la importancia de defender derechos. A través de las manifestaciones se han obtenido muchas cosas, ¿sí? El voto femenino, la no discriminación, hay una larga lista de cosas. A veces el defender la justicia va a traer tensión. Y ojo, lo vuelvo a decir, mi intención con este mensaje no es decirles felicitaciones por haber salido a marchar, no. Si tú saliste a marchar con una conciencia clara, con ideas claras, defendiendo algo, está bien. Pero si tú decidiste no hacerlo, yo aquí no estoy para decirte que está bien que no lo hagas o que está bien que sí lo hagas, pero yo sí estoy acá para decirte lo que yo encuentro en la Biblia. Y la Biblia dice que busquemos la paz de nuestras ciudades, que nos involucremos, que busquemos la justicia. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el pacificador es el que busca la paz, el que predica el evangelio, ¿sí? Y el que a veces, buscando la justicia, encuentra esas tensiones. Romanos 12:18 dice: si es posible, miren ese condicional, si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Si es posible. Significa que a veces no es posible. Significa que a veces va a haber pleitos. Nuestro mensaje cristiano es un mensaje de paz, de amor, pero también es un mensaje de confrontación. Entonces ese mensaje va a chocar. Y Jesús mismo dijo: yo he venido a traer espada, a traer conflicto. Porque hay mensajes que van a romper relaciones, ¿sí? Hay mensajes que van a doler, van a golpear. El Evangelio tiene que ser así. En nuestras vidas el Evangelio nos contradice, nos dice: lo que estás haciendo está mal, ¿sí? Y eso nos duele. Y cuando lo predicamos va a traer conflicto, porque es un mensaje que está contra la cultura. Es un mensaje contracultural. Entonces a veces va a haber, por defender la justicia, por ser agentes de transformación, vamos a tener uno que otro pleito. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser firmes y defender lo que es correcto, lo que está bien, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la motivación del cristiano, o cuál debería ser la motivación al buscar una transformación de nuestras ciudades, al buscar una sociedad más justa? ¿Cuál es la motivación que tiene el cristiano para utilizar los medios que tiene a la mano para levantar la voz, para alzar la voz? La indignación. Yo no creo que sea la indignación. ¿Está mal estar indignado? No está mal estar indignado. Pero cualquier persona que no es creyente se indigna también. ¿Qué nos diferencia a nosotros? La frustración, el enojo, la ira, la cólera. Yo creo que no está mal de estar enojado por las cosas que están mal. No está mal que te afecte y te entristezca la injusticia. Pero la motivación cristiana para buscar una sociedad más justa es el amor. Es el amor, el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros hacemos alguna actividad, nosotros como iglesia hemos organizado en diversas oportunidades campañas de conciencia social con nuestras bandas, conciertos para hablar en contra de la violencia, etcétera, etcétera. Considero que los proyectos que tenemos como iglesia son muy sociales y buscan mucho la transformación. De hecho, antes de que comience la pandemia teníamos una actividad que se llamaba Manos Rotas,
que era justamente para alzar la voz y hablar sobre la corrupción. Y no solo la corrupción de las grandes esferas, sino la corrupción de la persona de a pie, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque amamos a la gente. Porque amamos a las personas y queremos que vivan en una sociedad más justa. Queremos que haya más oportunidades. No olvidemos eso, nuestra motivación es el amor, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre marchar, no marchar? Proverbios 31:8 dice: habla en lugar de los que no pueden hablar, defiende a todos los desvalidos. Habla en lugar de los que no pueden hablar. Proverbios 1:20 dice: la sabiduría clama en las calles y deja oír su voz por las plazas, clama en los principales puntos de encuentro, a la entrada de la ciudad, expone sus razones. En Proverbios vemos versículos que hablan de que debemos levantarnos, alzar la voz, defender al indefenso, ser la voz de los que no tienen voz. Creo que ese es un versículo que los cristianos a veces olvidamos. La importancia de no ser indiferentes. Una frase: para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Martin Luther King dijo: lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Así que cuidémonos de eso, amigos. Como les digo, quiero ser muy enfático. Yo aquí no les estoy diciendo salgan a marchar, no salgan a marchar. Yo aquí les estoy diciendo lo que yo encuentro en la Biblia en cuanto a cómo el cristiano tiene que preocuparse e involucrarse por las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿sí? De que realmente tenemos que alzar la voz, de que es válido protestar. No estoy diciendo si es válido la protesta de ayer o si no lo es, ¿sí? Yo tengo una opinión. Los que me conocen de cerca la conocen bien. Los que me siguen en redes sociales también. No expongo todo lo que pienso en redes sociales, pero entiendo que este momento no es para hablar de mis opiniones, sino lo que yo encuentro en la Biblia que realmente nos va a ayudar a aclarar algunas cosas que son importantes que aclaremos en esta coyuntura, ¿no? Y bueno, para cerrar, yo quería citar algo que escribió mi amigo el pastor Marco Vilca, el pastor de la iglesia Generación de Campeones, que lo puso en su Facebook, y lo voy a leer porque me pareció muy oportuno, ¿no? Él dijo así: ¿qué hago como cristiano frente a la crisis nacional? Te respondo a la inversa, con más bien 8 cosas que no debes hacer. Primero, no dejes de orar por tu nación. Oremos y ayunemos para ver lo que no podemos ver más allá de nuestros ojos, para que Dios intervenga en el control de nuestro país, para que las personas que han sufrido pérdidas reciban consuelo divino. 2. No critiques las marchas. Marchar es un derecho y en la historia han tenido sus logros. No critiques a los que lo hacen, ni tampoco a los que no lo hacen. Tal vez haya una razón por la que algunos no salgan que tú desconoces. Critica la indiferencia, ya que uno puede expresarse de muchos modos. 3. No promuevas la violencia, ni con actos, ni con publicaciones de odio, ni sarcasmo, ni si eres manifestante, ni si eres autoridad. Tú eres un hijo de Dios y los hijos de Dios somos instrumentos de paz y reconciliación, que hoy más que nunca nuestro país necesita. No alimentemos el resentimiento. 4. No radicalices tu postura política. Es bueno tener una postura, pero no radicalizar porque te puedes equivocar. Fue el pueblo quien eligió a PPK y junto con él a Vizcarra, quienes al final terminaron fraccionándose. Los que avalaron la disolución del anterior Congreso y eligieron hoy cuestionan al mismo. Entonces, nadie es dueño de la verdad en asuntos políticos. Así que respeta a los que piensan distinto a ti. No necesitamos más división, sino más puentes que nos unan. 5. No mires tan cortamente.
Las marchas han jugado un papel importante en la historia, pero no son lo único que el Perú necesita. No ganamos el partido, tal vez metimos un gol, pero aún no suena el pitazo final. En unos meses tendremos elecciones y si no votamos correctamente informados y con conciencia, en corto tiempo las marchas volverán inocentes, el error colectivo con sus vidas pagarán. 6. No avales a los oportunistas. Hoy aparecen grupos que quieren aprovecharse y apropiarse de algunos logros. La protesta no fue por ninguna persona, ni mucho menos por un partido en particular, sino por un sentimiento democrático y nacional. Fue el clímax del hartazgo de una clase política en su mayoría putrefacta. Hoy muchos aprovechados quieren cambiar la Constitución. Tal vez lo que necesitamos es cumplir y hacer cumplir lo que ya tenemos. 7. No generalices. No son los policías, no son los militares, no son los que marcharon. Hay policías buenos y policías malos, así como hay cristianos falsos y cristianos verdaderos. No generalices, crean bandos y terminan dividiendo y polarizando un país. 8. No seas indiferente. La indiferencia también es un pecado. Tal vez no todos puedan salir a marchar, pero todos pueden expresarse de alguna u otra manera. Recuerde que para que el mal triunfe, solo hace falta que los buenos no hagan nada. Así que reaccionemos empáticamente con lo que sucede a nuestro alrededor. Así que amigos, tenemos mucho para reflexionar. Todavía van a seguir días movidos, así que necesitamos como iglesia estar unidos, conversar del tema, exponer ideas, dialogar, expresarnos, publicar, manifestarnos de alguna manera sobre las cosas que están pasando y por sobre todo buscar la paz, ¿sí? Buscar la paz. Amigos, he hablado rápido porque el tiempo es corto y hay muchas cosas más por decir, pero terminando esta transmisión nos vamos a juntar por Zoom. Están poniendo el link de nuestra reunión por Zoom en estos momentos en los comentarios de esta transmisión, así que los esperamos ahí para seguir conversando, intercambiando opiniones. De repente tú estás a favor, tú estás en contra, tienes algunas ideas no tan populares y quisieras compartirlas, estamos ahí, así que te esperamos. Un abrazo a todos, que tengan una linda semana, que Dios los guarde, los bendiga mucho. Hola amigo, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy yo les voy a traer la recomendación del libro. Y bueno, el libro que yo les voy a recomendar se llama Dios en el banquillo. Es el libro de C.S. Lewis, un libro bastante interesante, bastante denso, profundo, porque el escritor analiza un montón, sabe mucho, entonces para poder leerlo va a necesitar nuestra atención. Incluso en algunos momentos, en mi caso yo lo he vuelto a leer varios capítulos porque quería comprender mucho más, ¿no? Porque sí me resultaba bastante completo, con mucha información que yo desconocía. Entonces los animo a que lo lean con esa actitud y también para que puedan entender un poco de qué se trata. Les cuento de que en la época de cuando se escribió ese libro, fue muchos años atrás, resulta de que habían aparecido teólogos modernos que no estaban valorando las bases fundamentales del cristianismo, ¿no? Lo que desde un comienzo y lo que nosotros encontramos en la Biblia, que es lo importante, lo fundamental, ellos no lo valoraban. Ellos decían de que si los tiempos avanzan, entonces también tenemos que avanzar en esos fundamentos, no podemos quedarnos con algo que ha sido tan antiguo, ¿no? Pero lo que sí hacían estos teólogos era quedarse con lo superficial del cristianismo, con lo bonito, con el romanticismo que tiene el cristianismo, que es muy especial, muy emotivo incluso. Entonces se quedaban con lo superficial, pero dejaban las bases doctrinales fundamentales. Entonces este libro defiende esas bases tradicionales que como cristianos sabemos que son bastante importantes, pero que de repente con la modernidad, con las actualizaciones, muchos no lo puedan comprender del todo o de repente hay muchas dudas todavía. Entonces este libro va a ayudar a poder entender por qué son importantes, ¿no? Por qué deben de prevalecer en el tiempo
Y yo les quiero, por ejemplo, hablar sobre una parte que a mí me gustó mucho de este libro, que era sobre esas palabras que nosotros usamos en la oración y que nosotros como cristianos las entendemos, pero que quizás otras personas no lo podrían entender tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, el reconocernos como miserables, ¿no? Porque otras personas podrían pensar, ¿por qué tienes que reconocerte tú como miserable, ¿no? No es porque lo sintamos, muchas palabras que usamos en el cristianismo no es porque las tengamos que sentir, sino porque tienen un significado mucho más allá, que viene del latín. Y por ejemplo, miserable quiere decir que nosotros merecemos pena, ¿no? Merecemos de alguna manera lástima, porque nuestro destino era el infierno, pero nosotros lo entendemos y sabemos de que por más de que no sintamos emocionalmente que somos miserables, entendemos de que usamos esa palabra en ocasiones porque nuestra condición fue así antes de que Jesús nos salvara, ¿no? Entonces es una manera de tener en cuenta que esa era nuestra condición y que Jesús nos salvó de nuestro destino. Entonces, entre estos términos y muchos más vamos a poder encontrar en el libro. Además, habla de muchísimos más temas que ustedes lo tienen que descubrir. Y nada, pues los animo a que lo lean y que se tomen su tiempo para conseguirlo y de repente juntarnos para conversar, porque yo creo que va a necesitar una conversación si es que lo leen con otras personas para que realmente podamos confirmar que estamos entendiéndolo de manera correcta, ¿no? Como les digo, es bastante profundo y con mucha información que de repente muchos de nosotros desconozcamos, ¿no? Pero súper útil, ¿no? Es un libro que nos ayuda a defender nuestra fe, es un libro de apologética que utiliza bastante la razón para fundamentar el cristianismo, ¿no? Y bueno, los animo y que estén bien.